Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Revelando la Historia. Y esta noche tenemos como invitada a una mujer muy especial en el municipio de Tulancingo, Hidalgo, Sandra Becerra Novoa. Bueno, quiero comentarles rápidamente su currículum. Profesora del teatro en la Casa de la Tercera Edad en Tulancingo, Hidalgo. Fue profesora en el Teatro DIF. En Tulancingo también fue profesora en el Teatro y Literatura Infantil en el Instituto Moyocoyani, en Tulancingo, Hidalgo, profesora de Teatro, Historia, Literatura en la Preparatoria Liceo de Plata, también en este bello municipio de Tulancingo, Hidalgo. También quiero comentarles que ella fue directora del comité organizador de la primera Muestra Nacional Gastronómica de Carne de Borrego, El Cordero es más que barbacoa, en la Expo de Tulancingo en el 2006. También ella, en esa misma Expo, publicó un recetario de más de 60 platillos a base de cordero. Bueno, amigos, qué interesante y qué cosas ha hecho esta importante mujer para nuestro estado de Hidalgo y en el bello municipio de Tulancingo. También quiero comentarles que fue directora de la Casa de la Cultura en el año 2007 a 2008, directora del proyecto propio La Floresta, que florece en el 2007 al 2009, que incluye ya los tradicionales jueves de danzón decretados y que ellos obtuvieron una mención honorífica a nivel Latinoamérica. También quiero comentarles un punto muy importante para el municipio de Tulancingo. La maestra llevó a la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México la presencia de Tulancingo en México. Ha escrito poesía, cuento infantil, guiones y adaptaciones de teatro, ensayo, leyendas basadas en investigación, relatos históricos, también ha escrito novelas. Quiero mencionar algunas rápidamente, por ejemplo, El conejo enamorado de la luna, 13 miedos contados. Estos son cuentos de suspenso. También quiero comentarles que Atrás de los tules, tomo 1, Atrás de los tules, tomo 2, Bordando Libertad, Heroínas de la Independencia, un libro muy singular de la cual no existe precedente. Estos son algunos relatos históricos que ella escribió de más de 50 mujeres en el nombre de más de 100. Profecías, se acerca el fin. Ha sido publicado recientemente. También quiero comentarles algunos cuentos infantiles, por ejemplo, El rosal que floreció, Mariposas, El osito friolento, La carta que escribió Santa Claus, La fiesta, Los tres amigos, La ratoncita que debería ser artista, El potrillo desobediente, Historia de un arbolito de Navidad natural, Árboles de la calzada, Monumentos de la naturaleza, El cocodrilo que quería tener amigos. Qué buenos y qué interesantes cuentos infantiles. La gaviota Pico Colorado, El gatito bailarín, El pequeño matemático, La mariposa en el país de las flores, El sentido común en menos común de los sentidos, Pastorela infantil. También ha escrito en periódicos a nivel nacional y revistas, por ejemplo, La Voz de Santiago, en Santiago, en el bello estado de Nayarit. También en el Diario de la Colonia, esto fue en el municipio de Tulancingo, Hidalgo. La revista ecológica Oikos, sección infantil, también en Tulancingo, Hidalgo. El periódico Ruta, también en este municipio. Pertenece a las siguientes asociaciones civiles sin fines de lucro. Quiero comentarles rápidamente algunas. Por ejemplo, es socia fundadora del Grupo Interdisciplinario de Arte y partícipe de los 5 primeros Festivales Equinoccio, tesorera de la Fundación Ecológica Ingeniero Luis Roché, directora general del Patronato para el Rescate del Centro Histórico de Tulancingo, socia fundadora y primera presidenta de la Asociación de Escritores de Tulancingo y la región. Tiene 3 novelas iniciadas y una costumbrista. Y bueno, amigos, las dejo con nuestra invitada de esta tarde y nuestro conductor, el arquitecto Luis Corrales Vivar. No se pierdan este interesante programa. Amigos, muy buenas noches, muy buenas tardes, quienes nos ven los viernes, quienes nos ven los domingos. Este es su programa Revelando la Historia, que desde Pachuca, Hidalgo, Radio y Televisión de Hidalgo lleva a sus hogares en todo el estado con sus repetidoras. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes ante el televisor, porque estoy consciente, por lo que lo he experimentado en muchos lugares,
que hay mucha gente que nos ve, nos sigue y disfruta el programa en donde hablamos de la historia y de los personajes y de las tradiciones y costumbres valiosas que en este estado nos dan identidad. En esta ocasión tengo mucho gusto de estar aquí con la maestra Sandra Becerra Novoa. Ella es de Tulancingo. Bueno, no nació en Tulancingo, pero ha vivido muchos años en Tulancingo y ha escrito mucho cosas para la gente de Tulancingo y especialmente ha escrito, amigos, una historia de la ciudad de Tulancingo, que a mí me parece, ustedes saben que yo soy aficionado a la historia, soy devoto de la historia, pero soy también muy aficionado a los libros y casi sé todos los que se han escrito y me ha sorprendido mucho este libro que habla sobre la querida vecina ciudad de Tulancingo. Ciudades hermanas, Pachuca y Tulancingo, que a veces los historiadores quieren divorciar, separar, echar a pelear, pero que no. La carretera y la fraternidad nos unen, somos ciudades hermanas, Pachuca y Tulancingo. Pero ustedes saben que poco hemos hablado de Tulancingo, porque también no hay mucho. No son muchos los escritores, y menos los que son buenos, como la maestra que ha escrito este libro que se llama Obsidiana, una flecha en el tiempo. Claro, esta es la monografía de Tulancingo. Se llama monografía a un estudio que se hace de un lugar, como biografía se hace de una persona, de un lugar, se llama monografía. Y bueno, pues estamos aquí. Maestra, perdone mi largo prólogo. Bienvenida. No, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestra. Bueno, ya la arquitecta Ivonne Quiterio en la introducción nos platicó pues de la semblanza de la maestra Sandra, que ya ven ustedes todo lo que ha hecho y todo lo que continúa haciendo en Tulancingo. Entonces ya con ese conocimiento que ustedes tienen, yo le voy a empezar a preguntar algunas cosas que quiero saber. Por ejemplo, ¿cómo fue, maestra, que le gustó a usted y que le nació la idea de escribir esta monografía tan completa, tan detallada de nuestra querida Tulancingo? Bueno, yo llegué en 1998 a Tulancingo a radicar. Emparenté porque me casé con una persona de ahí de Tulancingo, de una persona de mucha historia también, descendientes de Manuel Fernando Soto. Mis hijos llevan el apellido Soto, qué bien, antes que el mío. Y entonces dije, pues seguramente ya me voy a quedar a vivir aquí. El lugar me gustó desde 1970 que me casé y lo conocí por primera vez. Me gustó mucho. Aunque no vivió ahí luego. No, hasta el 98 que mi esposo ya se jubiló y entonces ya nos fuimos a radicar ahí. Yo empecé a buscar porque siempre me ha gustado. Escribo desde los 9 años. Desde los 9 años empecé a escribir y encontré, pues dije, tengo que saber, si voy a quedarme a vivir aquí, a lo mejor aquí ya me voy a quedar todo el resto de mi vida. Voy a saber qué pasó aquí, qué acontecimientos. ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Y empecé a buscar y encontré muy poca información. Así es. Con mucha tristeza, muy poca información. Entonces me dediqué más a fondo a ir buscando. Yo he estado analizando el libro que me gustó mucho desde que el otro día nos lo presentó usted ahí en la oficina y veo, por ejemplo, bueno, el libro, el capitulado, no puedo leer todo el libro, amigos, pero voy a mencionar cosas que me interesaron mucho. Primero viene su presentación, su introducción, habla del glifo de la ciudad de Tulancingo. Tulancingo quiere decir la pequeña Tula o la pequeña ciudad entre los tules, una cosa así. Y tiene un glifo en donde se ve una persona enredada en los tules. Sí. También viene su escudo heráldico. Me llamó la atención el escudo heráldico que tiene muchos símbolos, maestra. Muchos símbolos. Tiene una flor de lis, tiene la cruz del cristianismo, tiene un brazo de un trabajador, tiene
animales también, y una espada prehispánica, pero también una espada española. Bueno, realmente el escudo es un resumen de la historia de Tulancingo, ¿verdad? Y luego, bueno, viene la situación geográfica, que es muy importante, que muchos historiadores se nos olvida a veces darle su lugar a la geografía. La geografía, pues, es la ciencia que estudia el lugar que vamos nosotros a estudiar. De hecho, hay una materia en la carrera de historia que se llama geografía histórica, que precisamente ubica geográficamente el hecho histórico. Entonces la maestra con mucho cuidado ubica Tulancingo, su clima, sus montañas. Tulancingo, como ustedes lo saben, es un valle, un lindo verde valle que ha gustado desde la época de los indígenas, de los aztecas, un poco más anteriormente, teotihuacanos, toltecas. ¿Por qué les ha gustado Tulancingo? Porque la naturaleza se recreó ahí. Díganos algo de esto, maestra. Sí. No, pues ese lugar inicialmente fue poblado por diferentes tribus prehispánicas. O sea, estuvieron los náhuatl, los otomís, los teotihuacanos. Se cree que después de la caída de Teotihuacán, a uno de los lugares donde una fracción se fue, ahí fue Tulancingo. Después de ahí pues salieron los toltecas para ir a fundar Tula, y después ya por último pasaron los mexicas, los aztecas, que además ellos, más que monumentos, dejaron el lenguaje. De los 84 municipios, 75 tienen nombre náhuatl. En Hidalgo. En Hidalgo, en el estado de Hidalgo. Sí. Y solamente los más de nueva creación, los más nuevos, esos son los que... De castellano. Pero los nombres que tenían en lengua ñañú, en lengua huasteca, desaparecieron para dar paso a los nombres náhuatl. Porque los mexicas, cuando hacían sus conquistas, y a Hidalgo lo conquistaron casi a todo, sí, menos a Tutotepec y menos a Metztitlán. Sí, exactamente. Cuando hacían sus conquistas, lo primero que hacían, los aztecas tenían como un gran cuidado en sus conquistas, porque le cambiaban el nombre a la población, era lo primero. Sí. Y eso de cambiar el nombre, amigos, es algo que los romanos practicaron también en su imperio. Es decir, ponle nombre a una cosa y es tuya, porque el nombre es tuyo, ¿verdad? Así le hicieron los náhuatl. Así es. Y bueno, pues porque Tulancingo, tengo entendido que tenía nombre, digamos que era otomí, o de qué otra lengua. Bueno, lo que pasa es que eran asentamientos diferentes. Por ejemplo, está Zacuala al sur y está Huapalcalco al norte. Eso es. Sí. Entonces, pero ya después, por ejemplo, Huapalcalco pues ya es un nombre náhuatl, sí, ¿no? Sí, y bueno, también la maestra analiza, y ahí me dio mucho gusto, con mucho detenimiento en su libro, la época prehispánica en Tulancingo. No crea usted que la época prehispánica en Tulancingo nada más es Huapalcalco, la conocidísima zona arqueológica muy bella, que tiene de forma natural una especie de telón o de ciclorama atrás de la zona, que bueno, no cabe duda que nuestros ancestros indígenas tenían mucho sentido de lo que es el paisaje urbano, de lo que es la naturaleza combinada con la arquitectura, porque ahí en Huapalcalco están los asentamientos piramidales, pero después está el gran foro de piedra, que son como unos prismas o algo así. Sí. Pero no, hay como 8 pequeñas zonas arqueológicas alrededor de Tulancingo, y que han sido estudiadas por arqueólogos muy, muy famosos. También entonces Tulancingo, amigos nuestros, tiene un pasado prehispánico que está aquí en el libro de la maestra, pero no podemos detenernos a analizar todo. Sepamos nada más que hay un gran pasado prehispánico que le da fortaleza al resto que vamos a ver en el momento que regresemos de un corte. Veremos ahora la etapa de la conquista y la etapa virreinal. Todo está en el libro de la maestra Sandra Becerra Novoa. Regresamos.
Maestra, hay una cosa que me gustaría que platicara usted tantito a nuestros amigos antes de que lleguemos a la época colonial, porque uno de los capítulos que me gusta mucho también de su trabajo es ¿qué comían los prehispánicos y cuáles son los principales alimentos? Díganos algo. Sí, bueno, su dieta era muy completa. Además, no era el problema que hoy existe de gordos. Hacían mucho ejercicio, caminaban mucho, comían muchas proteínas, se alimentaban, bueno, desde los... Solo gordo aquel cacique de Zempoala que recibió a Cortés. Sí. De ahí más no tenemos conciencia en ningún grabado, en ningún mural del indígena gordo. No. Todos eran delgados. Todos eran delgados, se comían lo que cultivaban. Bueno, a raíz de que, ahí viene la prehistoria también, a raíz de que ya se descubre la historia, bueno, pasamos a la época ya de historia, y entonces cultivaban, se dedicaban a la caza, se comía el borrego cimarrón, porque mucho se maneja que el borrego llegó con los españoles, pero aquí existía una especie de borrego cimarrón. Y lo cazaban, se alimentaban de animales nocturnos, salían en las noches, cazaban, que hasta la fecha algunas personas en algunos municipios todavía lo hacen. Entonces, como también hacían mucho ejercicio, caminaban mucho, a pesar de que también aquí, antes de la conquista, ya había caballo prehistórico. Claro, tan es así que en el norte de Estados Unidos había caballos. Sí. Cuando llegaron los ingleses había manadas enteras de mustangs que encerraban en una cañada y luego los domaban. Sí. Pero también aquí, lo que pasa es que aquí se los comieron, maestra. Aquí se los comían y se comían al chocohuistli, tepezcuintle, perdón. Entonces, todo eso era una alimentación muy completa. Las algas que se daban encima de los ríos, de ahí sacaban proteínas. La famosa espirulina. Espirulina que hoy la tomamos para reforzarnos de muchas enfermedades. Todo eso era su alimentación. Era verdaderamente muy completa. Incluso dice usted en el libro que había muchos animales que se daban cerca de los lagos y comían mucho de eso. Sí. Incluso insectos. Insectos que hasta la fecha, por ejemplo, en el Valle del Mezquital fue una cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque hasta la fecha se siguen comiendo muchos insectos. Yo tuve la suerte hace unos días de comer chácalas. Entonces, son unas hormigas que las hormigas rojas que nada más salen en 24 de junio más o menos cuando llueve, y es deliciosa. Lo que sí no he podido comer mucho es unos que ahorita se me escapó el nombre, que parecen cucarachas y crecen encima de... Ahí es lo único que... Oiga usted, por ahí viene el nombre. Dicen los que saben de alimentación que al paso que va la humanidad creciendo, que crece en forma no geométrica, sino desmesuradamente aritmética o algebraica, ¿no? A la potencia tal, que va a llegar un momento en que la humanidad tenga que sobrevivir solo comiendo, si no es por los peces y los insectos, la humanidad no sobrevivirá. Sí, porque si nos vamos más adelante, y también lo manejo en uno de mis libros, el de las profecías, si hubiera una explosión solar que nos dejara un tiempo, aunque no fuera mucho, sin sol, lo que iban a crecer mucho serían los hongos, porque al no darse la fotosíntesis, pues los hongos, y sin embargo, pues nosotros ya estamos acostumbrados a comérnoslos. Mire, lo que pasa es que estos pobres habitantes de Hidalgo, en partes secas y difíciles, porque de las partes buenas se apoderaban los poderosos, ¿no? En este caso los aztecas. Claro. Lo que pasa es que entonces tenían que comer lo que hubiera, pero bueno, el famosísimo refrán, todo lo que corre y vuela a la cazuela. Pero eso realmente es una cultura hermosa que los europeos se maravillan de, no de lo que comemos nada más, sino de cómo lo preparamos, que ese es el chiste. Son guisados exquisitos, que afortunadamente los podemos probar cada año en la Feria de la Gastronomía del Cardonal, que ya es tradicional, de donde se come todo tipo de animalitos. Bueno, eso comían también los prehispánicos. Sí. Luego, el maguey y el pulque. El maguey y el pulque, imagínense. El maguey era una especie de planta
que les daba todo. Todo. Porque Ropa. hasta los bichitos les daba Sí, la ropa, les los, daba los gusanos. los gusanos. Y El pulque, los gualumbos. Con eso también hacían sus chozas, hacían Claro. sus casas, Claro, y material de hasta construcción. lo utilizaban para las tumbas. Ah, para las tumbas. También adornaban ahí, tapaban Con maguey, penca con penca de de maguey. maguey. Bueno, maestra, y también por la barbacoa. No, pues. Porque la barbacoa, si no lleva su penca de maguey, no está completa. No da y sabor. los indígenas aztecas, mexicas, perdón, por supuesto que hacían la barbacoa. Claro que después llegaron los europeos y vieron que también sabía muy rico cualquier animal que meta uno en barbacoa. Exacto. Y entre, bueno, el borrego que ellos traían, pero como dice usted, aquí había el borrego cimarrón. Y el perro, que el perro también se metía a la barbacoa. Sí, ¿verdad? sí. Bueno, es maravillosa la cocina. La variedad de la cocina prehispánica es maravillosa. Sí. Pero también debemos de decir que sí enriqueció un poco esto la llegada de alimentos españoles. Claro, se dio un sincretismo y además perfecto, considero yo, porque mezclaron el trigo con el maíz, que trigo sí, definitivamente no había allá, pero al mezclarlo, pues ahí tenemos o una torta de tamal o un guajolote. La torta de tamal es trigo en el pan y Sí, maíz en el tamal. Exactamente, y el guajolote, que también nació en Tulancingo, que es una torta de enchiladas. La guajolota, una torta Sí, de enchiladas, una torta claro. de enchiladas. También se da un sincretismo perfecto. Caray. Y luego, bueno, pues hay muchas cosas que ahora como que algunas personas las empiezan a descubrir, por ejemplo, muchas hierbas. Amigos, los mexicas y los que había en Tulancingo, pues comían muchas hierbas exquisitas, que son verdolagas, quelites, romero, nopales. Ah, bueno, los nopales. No, los nopales. Dijo Fray Es igual. Bernardino de Sahagún, del nopal, dijo, hay un árbol monstruoso en estas tierras que tiene sus hojas como tronco, pero y que es deforme, o sea, lo criticó Sí, de sí, vista, sí. pero que es de buen comer, dice, Sí. y tiene unos frutos, las tunas, que son también de buen comer. Ese es el nopal, no conocido en España, No, conocido. no, Maestra, para nada. vámonos a platicar tantito de la encomienda para terminar con esta época. Es así como con la encomienda los españoles ponen a trabajar las tierras a su sistema, a su modo, esclavizando a los indígenas, dominándolos, quitándoles sus tierras. Desgraciadamente nuestro pueblo nace de una crueldad. Sí, exactamente. Hasta donde yo encontré en los libros que viene la bibliografía, ahí en esa misma investigación, encontré que fue una de las encomiendas más grandes que hubo en la Nueva España. Y productivas, maestra. Y productivas, pero en el sentido de que, según esto, llegábamos hasta San Luis Potosí, por acá, por el lado de la Sierra de Hidalgo. Llegábamos hasta San Luis Potosí, pero siendo con los medios de comunicación que existían en ese tiempo, era imposible controlar una superficie tan grande. Claro. Entonces, pues así que dijéramos, pues fue más chica. Pero fue una encomienda muy importante. Primero José de Vargas, que poco tiempo estuvo porque mató muchos indígenas, y los frailes le pidieron a Cortés todavía. ¿Todavía Cortés? Todavía Cortés, que pusiera otros porque no lo querían ahí. Y fue cuando se da encomienda a Terrazas y después a otro, pero se juntan el hijo y la hija, y entonces se vuelve a hacer grande la encomienda. Se casan. Se casan. El hijo de uno con la hija de otro. Con la hija de otro. Esto que sucedía en la época de la realeza en Europa, sucede en todas las épocas de la humanidad. La hija del cacique se casa con el hijo del otro cacique y juntan reinos, ¿no? Sí. Y es mejor un matrimonio mal avenido, porque a veces no se avenían, maestra. Sí. Pues eran bodas de a desconocido, de a lo que te tocó y ya te amolaste. Y entonces, bueno, pero era mejor boda y no llevada de amor a guerra, de que era muerte y era desolación. Claro. Y después, a lo mejor, porque estaban habituados mentalmente a eso, después a lo mejor era la forma más práctica de casarse, Claro. y de respetarse y de continuar la prole. Sí. Eso se dio entonces en las encomiendas en Tulancingo. encomiendas. La ganadería, ¿de dónde viene el prestigio de la ganadería en Tulancingo? Bueno,
El borrego sí existía, pero ya volviendo a los borregos que traían los españoles, usted lo sabe, arquitecto, venían en el barco y los traían para consumo humano, pero a veces no se consumía todo. A veces sobraba. Sobraba, llegaban y en los puertos los bajaban, y llegó a hacerse una plaga en el estado de Hidalgo. Plaga de borregos. Plaga pues, de borregos. Ay, pero de barbacolleros. No, pero fue precisamente porque era tanto que los indígenas se quejaban porque se metían a sus sembradíos. Sí, se comían los sembrados, sobre todo el maíz, las milpas. Exacto. Pero bueno, y entonces en Tulancingo se hicieron hatos de ganado lanar. Sí, encontraron, había mucho maguey sembrado, nopal, pero a esas plantas no les entraban los borreguitos. Entonces después se fueron dando cuenta y ya después, posteriormente, fueron trayendo razas de registro cuando ya la corona de España permitió que entraran ciertas razas. Ciertas razas. Muy bien, pues así se va. También hay un fenómeno interesante durante la época de la conquista en Tulancingo, que es la evangelización, es decir, la doctrina en Tulancingo. Son, según dice la maestra en su libro, 3 franciscanos los que llegan a habitar y a evangelizar toda la zona. Sí, después de la caída de la Gran Tenochtitlán, 5 años después, cae en 1521, el 13 de agosto, y el 24 de junio de 1526 llegan los primeros frailes franciscanos, 3 que iban, por cierto, de Tepeapulco. Ahí ya había un asentamiento. En Texcoco y Tepeapulco fueron los primeros franciscanos. Fueron los primeros. Entonces estos venían de Tepeapulco. De Tepeapulco, Fray Juan de Padilla y otros 2. Y entonces fueron los primeros que llegaron un día en que encontraron los ríos, porque Tulancingo tiene 2 ríos, y entonces encontraron, era época de lluvias, y pues estaba inundado, y buscaron un lugar alto, y fueron en lo que hoy es Zapotlán, Zapotlán de Allende, donde está el panteón. Ahí construyeron una casita como pudieron para vivir mientras bajaban los niveles de los ríos, y construyeron una ermita. La capilla que está ahí como capilla de la expiración fue posterior, se construyó posterior en el siglo XIX. Muy bien, maestra, vamos a hacer una pausita y regresamos para seguir platicando de los antecedentes históricos de la historia de la bella ciudad de Tulancingo. Un saludo a todos los habitantes de Tulancingo y a los que conocemos y estimamos y queremos más. Gracias. Bien, y así se da la evangelización, que por cierto, bueno, yo digo que fue muy exitosa, porque Tulancingo se convirtió a partir de entonces en una ciudad eminentemente católica. De hecho, desde el punto de vista político fue una ciudad conservadora durante todo el siglo XIX. No digamos ahora, porque ahora afortunadamente ya hay una gran libertad religiosa. En un lugar del país, gracias a Dios, hay problemas, conflictos religiosos graves. A veces hay en algunos pueblos, pero eso es pues por cuestión de límites. Pero realmente Tulancingo ahora pues es una ciudad que es la sede del arzobispado. Usted señala, maestra, en su libro, que el obispado de Tulancingo, bueno, hubo una serie de construcción de iglesias y ermitas. Entre ellas se construye en el siglo XVIII, sobre lo que había sido la antigua parroquia, se empieza a edificar la catedral de Tulancingo. La catedral, sí. Y bueno, se empieza a edificar mucho tiempo antes de que se hiciera un obispado. Realmente se edificaba una iglesia. Se hizo la parroquia de Tulancingo. Ah, la parroquia. La parroquia. Y cuando en 1823 se nombra a Fray, Ormachey Hernáiz, el primer obispo que hubo en Tulancingo, se tiene que construir una catedral. A ver, ¿por qué dicen la gente de los obispados y los historiadores que cumplimos ahora 150 años de la diócesis de Tulancingo?
quiere decir 150 años que fue edificada la diócesis o constituida en 1864, hace 150 años. Sí. Usted señala otra fecha. Es cuando se nombra, pero no se toma muy en cuenta porque está la intervención francesa. Y entre las personas de notables, la Junta de Notables, que fue a invitar a Maximiliano y a traerlo, estaba Bormaccia y Hernáiz. Entonces, pues no, para nada. Entonces fue posterior cuando buscan un arquitecto y encuentran un joven muy talentoso, sí, Damián Ortiz de Castro, arquitecto neoclásico, que hizo la bella Catedral de Tulancingo. Y no solo eso, sino terminó también las torres de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Él es el autor de las torres de la Catedral. De las torres. Edificio en el que también intervino en alguna otra época Manuel Tolsá, también, que deben haber sido contemporáneos, fueron contemporáneos, e inclusive amigos. Yo me imagino que fueron amigos. Bueno, yo creo que en aquel tiempo de finales del siglo XVIII, ¿quién no querría ser amigo de Manuel Tolsá? El escultor, autor del Caballito, y el autor del Colegio de Minería, también del Hospicio Cabañas en Guadalajara, y además un gran arquitecto y un gran escultor. Sí. Entonces, Damián Ortiz de Castro probablemente era, porque la parroquia de Tulancingo, la catedral, perdón, ahora, sí, tiene, yo se lo digo como arquitecto, no solamente es completamente estilo neoclásico, es fino estilo neoclásico. Sí. Se ve en ese estilo escuela, no es, porque mire usted, hay lugares como la parroquia del Carmen en Celaya, que es neoclásica, pero fue construida por un maestro, porque además eran muy aventados los maestros que hacen los arquitectos. Sí. Pero no tiene la finura del trazo que tiene la Catedral de Tulancingo afuera y adentro. Fíjese que cuando llega, lo invitan a Damián Ortiz de Castro y lo invitan, hacía tiempo que la parroquia de Tulancingo no tenía techo. Como tenía el techo era de madera y luego las vigas encima, había caído un rayo y se había quemado. De hecho, iban a las otras iglesias, a San José y a la de la Tercera Orden, que por desgracia es una joya perdida, sí, porque se derrumbó en 1958. Pero él dice, pero los muros sirven. Y entonces dice, ¿por qué no lo hacemos? Aprovechan los muros. Y además está la guerra de independencia y todo eso, ¿no? Y dice, no, pues podemos aprovechar todo, no la guerra de independencia, sino el siglo XIX, todo fue de guerra. La reforma, la intervención americana, la guerra de 3 años. Todo, el siglo XIX fue de guerras. Entonces, él aprovechó los muros que había, y si vemos la catedral del lado, ahí se ven cómo fueron tapeadas los ventanales y todo. Se agregó nada más el frontispicio y el ábside, o sea, el crucero de atrás, pues de eso usted sabe más que yo, pero es algo impresionante porque las columnas miden 22 metros y medio. Son preciosas, sí, altísimas, esbeltas, estriadas. Bueno, sí, yo digo que la Catedral de Tulancingo por dentro me evoca un poco la altura y la dignidad y la verticalidad de las iglesias góticas de Europa. Sí, gracias. Y luego la cúpula tiene una altura de 55.5 metros. Y según dicen que mide 50 toneladas. Pesa. 50 toneladas. Santo Dios. Sí. Entonces, sí. Esos son retos para el arquitecto y para el constructor, sí, porque se puede diseñar muy bonito una cúpula altísima y ancha. Son las cúpulas, las cúpulas son de la época en que florece mucho el Renacimiento, ¿no? Recuerdo ahorita la bellísima cúpula de la Catedral de la Santa María de las Flores en Florencia, y la propia cúpula de la Basílica de San Pedro, pero ahí el chiste era sostenerlas, ¿no? Exacto. Y los arquitectos hacían maravillas. El arquitecto Christopher Owen de Inglaterra, para construir la cúpula de la Catedral de San Pablo en Londres, que es muy visitada, pues la iglesia católica más conocida y famosa de Londres, hizo 3 intentos en cuanto al peso para poder determinar de qué material tenía que ser. Y es toda una historia como finalmente la cúpula tiene 2 capas,
una que le da ligereza y una que le da sostén. Y yo me imagino que en Tulancingo debe haber pasado algo similar. Pues, a lo mejor tuvo que sí. experimentar Es y tuvo que hacer muchos cálculos. Sí. No lo pudo haber hecho un Lego, lo tiene que haber hecho un arquitecto. ¿Cómo lo fue, verdad? Sí, fue arquitecto. De hecho, con ese proyecto él gana el nombre de arquitecto, que en ese momento se le decía bachiller. Ah, perfecto. Bueno, pues vamos a platicar un poquito también dice un capítulo muy interesante, las calles de Tulancingo. Parece mentira, pero estudiando las calles se estudia la historia de un lugar. El ejemplo nos lo dio Gabriel Mancera, el tulancinguense, que hizo un libro sobre la nomenclatura de las calles de Pachuca. Cuéntenos de las calles de Tulancingo, maestra. Sí, pues hay unas calles que siempre han tenido 2, 3 nombres, pero encontramos como centro, en el centro cruza todo Tulancingo un camino prehispánico, el camino a Quetzalpa, que además aparece en algunos códices con los piecitos, o sea, sí. eran calzadas, sí, claro. eran calzadas. Después se hace el plano, usted como ingeniero, como arquitecto, se hace el plano de la ciudad basado en un tipo domero, de un tablero de ajedrez. De acuerdo a la carta de Felipe II. Exactamente. Entonces, a partir de ahí se va construyendo todo. Sí, realmente Tulancingo se hizo una ciudad colonial en el trazo cuadriculada, como León, como Puebla, como Querétaro, sí. No como Pachuca, que tiene plato roto, como le decimos por ser ciudad minera. Sí, pero no, Tulancingo tiene todas las características. Por lo menos sí. Lo que es lo fundacional, el centro, y tenemos calles muy importantes, como por ejemplo una calle que se llamaba la calle principal, y hasta la mitad nada más, y después se llamaba la calle del jardín, porque allí había un jardín tan hermoso que lo encontré en un libro de Madame Calderón de la Barca cuando estuvo de la Marquesa. De la Marquesa, en una de sus cartas, ella manda esa carta y dice, es que este lugar es un jardín tan hermoso que podría ser el lugar de descanso de un sultán. Qué interesante. Y se llamaba Calle del Jardín. Y otra principal era el Paseo de las Hortalizas. Ahí terminaba Tulancingo, que es hoy la calzada 5 de Mayo. Ah, que además es muy linda todavía, porque está llena de árboles. Sí. Está llena de árboles. Bueno, pues la verdad es que también el clima de Tulancingo se presta mucho, se prestó siempre para la vegetación, para zonas verdes, porque el clima es, yo digo que es muy parecido, por ejemplo, al de Cuernavaca, sí. Porque es un clima templado. Es como nosotros en Pachuca, nada más que sin viento y sin la altura. Que nosotros aquí lo que nos arruina es la altura, por eso hay frío todas las tardes. Y el viento, bueno, porque hay corrientes de aire que vienen de la zona montañosa del Chico y del Real del Monte y que vienen. Pero en Tulancingo no, porque es un lindo verde valle en donde todo el tiempo hay una agradabilísima temperatura. Es una ciudad primaveral. Bien, amigos, seguimos platicando con la maestra Sandra Becerra Bengoa, que ha escrito el libro Obsidiana, una flecha en el tiempo, que es la historia, la monografía de Tulancingo Hidalgo. Pero vamos a escuchar ahorita la intervención del licenciado Abraham Chinchillas, que nos platica sobre libros. Amigos de Revelando la Historia, antes de irnos a una pausa promocional, vamos a comentar los libros, la recomendación editorial de esta semana, que son precisamente libros editados, escritos por la maestra Sandra Becerra Novoa. Ella tiene una amplia producción de más de 25 libros. Vamos a comentar solamente 5 de ellos, precisamente en esta vertiente de la que hemos estado platicando en este programa, en esta vertiente histórica. Ella publicó en el año de 2010, con motivo del Bicentenario de la Independencia, este libro, Vorcando Libertad, Heroínas de la Independencia, un libro sumamente interesante que contiene pues la vida y obra de mujeres que participaron de manera muy activa e importante en la Guerra de Independencia. Es una recopilación que merece mucho la pena que usted conozca y que pueda leer. Está disponible en las bibliotecas del Estado. Tiene
una introducción de la maestra Rocío Ruiz de la Barrera. También en la vertiente de la historia, ella ha publicado en 2 volúmenes Atrás de los Tules, leyendas que tienen que ver también con la ciudad de Tulancingo. Sandra Becerra Novoa ha estado muy interesada en rescatar y en difundir las leyendas que vienen desde hace mucho tiempo, incluso desde la época colonial, y que tienen que ver con personajes, situaciones, lugares en la ciudad de Tulancingo. En este caso, 2 volúmenes de estas leyendas que además son muy interesantes para los lectores y muy socorridas por quienes quieren saber más de las regiones. Otro libro que tiene que ver también con historias, pero en este caso historias de miedo, historias de suspenso, es el libro titulado 13 miedos contados, una recopilación también sumamente interesante que tiene que ver con la vertiente narrativa del trabajo de Sandra Becerra Novoa y que surge a partir pues de historias, incluso también de algunas leyendas que tienen una vertiente pues digamos terrorífica y que es un género literario muy socorrido también por muchos lectores. Además, es una excelente puerta de entrada para muchos jóvenes que buscan convertirse en lectores. Siempre las historias de miedo son muy socorridas por estos lectores y también su pluma ha estado pues circundando por los linderos de la literatura infantil, El conejo enamorado de la luna, un pequeño libro, un pequeño cuento infantil cuya historia pues tiene que ver mucho con pues asuntos personales de la misma maestra Sandra, una historia que ya nos contaba de viva voz, escribió para una de sus nietas y que después se convirtió en un ejemplar, en un libro. Esto es algo de lo que ha publicado la maestra Sandra Becerra Novoa, invitada en esta ocasión a Revelando la Historia. Vamos a una pausa promocional, regresamos en un momento para continuar con esta interesante charla. No se vaya. Me refiero a los personajes importantes que han sido famosos en Tulancingo. ¿Cuál me quiere usted mencionar? Y yo le voy mencionando uno y otro. Bueno, José Manuel Fernando Soto Pastrana es el principal, porque siendo gobernador de lo que era el Estado de México, que entonces era lo que es Hidalgo, Estado de México, Morelos y Guerrero, llegaba hasta allá. Parte de Guerrero. Parte de Guerrero, exactamente. Entonces, él se daba cuenta que era imposible que si tuvieran un problema en Huejutla o por allá lejos, llegaran hasta Toluca. Claro. En aquel lugar, en aquel tiempo, sin medios de comunicación, era casi imposible. Entonces, él propone que esto, que hoy es el Estado de Hidalgo, que en ese momento era el segundo distrito militar del Estado de México, le dieran de cierta forma, dijéramos, su independencia para que formara ya el Estado, y él escoge el Estado de Hidalgo. Sabemos que Hidalgo, por ejemplo, no estuvo ni en Pachuca ni en Tulancingo, sino que pasó Hidalgo nunca estuvo en Hidalgo, a lo mejor pasó por Tepeji, sí, rumbo a México, pero pasó por aquel rumbo. Sí, no se le pone a los estados Huichapan, nombres de quienes han vivido ahí, no. O sea, no, pero Colombia se llama en honor de Colón, y Colón nunca estuvo en Colombia. Ni siquiera se imaginó que había descubierto Colombia, ¿verdad? Porque nomás vino por acá. Entonces, logró, y yo siempre digo, Manuel Fernando Soto es el padre de la patria del Estado de Hidalgo. Así es, claro. Y por eso también Pachuca le dio un reconocimiento al ponerle su apellido a Pachuca, que es la capital, Pachuca de Soto. Claro. No, un gran personaje que en el final de su vida, ya en las postrimerías del siglo XIX, pues no tuvo acuerdos con don Porfirio, lo cual para mí es honroso. Pues sí. No se podía tener acuerdos con un dictador. Exacto. Él no le simpatizaba y por supuesto que entonces el régimen lo aisló al grado de que al final pues estaba hasta empobrecido, un hombre que había tenido mucho dinero y que había sido gobernador y que había sido senador y diputado y hombre de bien, pero así era el dictador Díaz, era muy cruel con sus enemigos, pero bueno, extraordinaria vida la de Manuel Fernando Soto, no menos extraordinaria la de Nicolás García de San Vicente, que aunque parece que nace en Acaxochitlán,
pero se desarrolla toda su vida en Toda su Tulancingo. vida está en Tulancingo. De hecho, ahí hay una casa donde no hemos logrado que le pongan una placa, pero ahí está bien localizada, donde vivió. Él, aparte de cosas muy importantes, él escribió muchos libros, alrededor de 50 libros de temas de geografía, historia, pero lo más conocido fue dijéramos un folletito, un librito que tal vez en comparación con los otros sería insignificante, pero fue con el cual los niños de todo México, aquí no ni los de Tulancingo, ni los de Pachuca, ni los de Hidalgo, sino los de todo México, durante 200 años aprendieron a leer. El famoso silabario de San que se Miguel. aprendía a leer en verso. Sí. Era como los niños recitaban en las clases. La A se pone así, la I, la A, porque tenía reglas de ortografía, y además tenía forma muy curiosa para que los niños empezaran a ver las letras a través de cuadros sinópticos, cuadros en donde estaban primero palabras, después sílabas. Y era muy fácil que aprendieran a leer. Era como el texto gratuito, pero lo fue durante 200 años, dice la maestra. Sí, sí, sí. Muy bien. Por cierto, una hermana de don Nicolás García de San Vicente fue madrina, de don Manuel Fernando Soto. ¿Estoy bien? No. La hermana de Nicolás García de San Vicente fue esposa de Gabriel Mancera García. De Gabriel Mancera García, el papá. El gran... Vaya, sí. O sea que Gabriel Mancera es García de San Vicente. Sí, Gabriel, exactamente. que es el otro personaje que quiero que tratemos, que fue extraordinario también. Fue un personajazo, Gabriel Mancera, porque fue rico, fue culto, fue escritor, fue constructor, fue un hombre positivo, sencillo, austero. Bueno, era un dechado de perfección el señor ingeniero Gabriel Mancera. Dígame más de él. Gabriel Mancera García era sobrino de Nicolás García de San Vicente y él, bueno, entre otras cosas, porque obviamente no podemos extendernos mucho, pero él ya había algunos kilómetros de ferrocarril, pero no había algo que llegara aquí, y entonces él, de su peculio, dice: yo construyo, y construyó el ferrocarril Hidalgo, que era que llegaba hasta Joney. Hasta Joney, sí. Y ahí, de su dinero, y pues fue un medio de comunicación muy importante, porque esta zona pulquera se comunicó con todo el mundo, con todo el país, y llegaba a Pulque hasta Veracruz. Y no se diga la Ciudad de México, se surtía a diario. Sí, miles de litros. 500 pulquerías en la Ciudad de México. Sí, surtidas por él. Y además también de Nicolás García de San Vicente debemos decir, de don Gabriel Mancera García, debemos decir que él propuso y consiguió la declaratoria de Parque Nacional en lo que es el Chico. El Chico. También él hizo el diseño del drenaje para sacar la ciudad, el agua de drenaje de la Ciudad de México, que siempre había sido un problema durante toda la colonia, por ser la Ciudad de México una ciudad en alto, pero al mismo tiempo es que está en una olla, o estaba. Y entonces había que idear un drenaje que sale ahora precisamente por el río Tula. Pero estas son ideas del ingeniero Gabriel Mancera, que además también fue diputado, fue amigo personal de don Benito Juárez, también amigo personal y parece que socio del general Rafael Cravioto, que fue gobernador de este estado. García de San Vicente es de veras un personaje muy... También están otros personajes tulancinguenses que usted debe mencionar para que no los omitamos, aunque sea nada más de nombre. Sí, Aniceto Ortega del Villar, que fue conocido en Europa. Él fue médico de profesión, sin embargo fue conocido como el Chopin mexicano. Sí, porque era músico y médico. Era músico y médico. Y además tenemos otro que me encantaría decir, que es Roberto Gayoli Soto, que él descubre el hundimiento de la Ciudad de México como ingeniero geólogo. Luis Ponce Romero. Luis Ponce Romero fue médico también. Él estuvo en el ejército
de Zaragoza. ¿Era el médico de ese Era ejército? el médico de ese, y se salvaron muchas vidas gracias a él. Gracias a Luis Ponce Sí. Romero. También el gobernador Bartolomé Vargas Lugo, primer y único gobernador tulancinguense que ha sido de Hidalgo constitucional electo, Sí. que inició la carretera Pachuca-Huejutla y que fue jugador del equipo de fútbol Pachuca en 1916-1917, que ganó el campeonato en aquel tiempo. Sí. Bartolomé Vargas Lugo se le reconoce por ser pionero del fútbol. Y otro también, aviador, que fue Sí. aviador, que murió muy joven, de 20 años. Muy joven, no recuerdo ahorita el nombre, pero sí, él de hecho inventó unas maromas que se daban. Amado Paniagua. Amado Paniagua daba unas volteretas en su avión y haciendo una demostración se estrella su avión, pero esas volteretas las aprendieron los pilotos y las utilizaron en la Segunda Guerra Mundial y llevan su nombre y fue muy reconocido y salvó muchas vidas porque esquivaban a los aviones alemanes. Maestra Sandra Becerra Bengoa, revelando la historia, Novoa. Sandra Becerra Novoa, revelando la historia, le agradece profundamente su presencia en el programa. Estamos viendo la posibilidad de editar el libro para ponerlo a la disposición de todos los hidalguenses. Ojalá. Claro que hay que ver cuestiones de tipo presupuestal, pero bueno, estamos muy contentos de que haya venido al programa. No, al contrario. Unas últimas palabras, maestra. Yo le agradezco mucho, arquitecto, que me haya tenido en este programa que yo veo regularmente y me gusta mucho. Y sé que usted es una persona muy culta y sabe mucho, y yo me sentía un poco nerviosa, sí, lo confieso, pero he disfrutado muy amenamente todo esto. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra.